¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente en punto de las 8 de la noche, como todos estos días de webinario, les saluda a su servidor, el licenciado Oscar Alcaraz. Hoy, por cuestiones de agenda, se cruzó un compromiso que tenía previamente pactado el licenciado Abraham y, por desgracia, no va a poder estar con nosotros el día de hoy, pero ya mañana se estará nuevamente con nosotros. Muchas gracias a los que se están conectando, muchas gracias a los que nos han seguido a lo largo de estas semanas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ahorita les presento a nuestra ponente, un tema muy trascendente, particularmente, digo, para toda la comunidad médica, pero particularmente para los cirujanos. Agradecemos a todas las personas que se conectan de toda la Latinoamérica y de nuestro país. Ustedes vieron al inicio de esta presentación un código QR. Les comento, muchos se dieron cuenta el día martes que tuvo la plática mi coordinador jurídico, el licenciado Gildardo Cepeda. Surgió la inquietud de hacer un chat, hacer un grupo de WhatsApp para estarse actualizando en temas médico-legales, en cuestiones periciales y para que hubiera un tipo de contacto. Obviamente, el licenciado Abraham, atendiendo a esta inquietud de los profesionales de la salud, creó este WhatsApp. Ustedes nada más capturan el código QR, inmediatamente los van a direccionar a este grupo y ahí van a poder estar en comunicación y conociendo las cuestiones médico-legales y cuestiones periciales. Obviamente aquí habrá algún tipo de reglas, esto va a ser meramente profesional, no va a haber, no se van a compartir memes, no se van a compartir publicidades, va a ser estrictamente profesional y desde el punto de vista médico-legal. Muchas gracias a los que nos han seguido. Como les comentaba anteriormente, se conectan de Panamá, Honduras, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, de Estados Unidos y desde luego nuestra República Mexicana. Por favor, también si ustedes pertenecen a alguna agrupación o forman parte de alguna jefatura de enseñanza, alguna dirección de algún hospital, con todo gusto les podemos proporcionar las pláticas en materia médico-legal para la capacitación de sus agremiados o de las personas que estén bajo su subordinación. Estas pláticas de interés, nosotros les proporcionamos la plataforma, son totalmente gratuitas y sin ningún interés más que estarlos a ustedes actualizando y capacitando. Ayer fue miércoles, ya está la cápsula, perdón, de nuestra coach de soporte para los profesionales de la salud en materia de COVID y por favor síganos en nuestras redes sociales. Perdón, los que soliciten estas pláticas y quieran que se les impartan estas charlas, por favor nos la pueden solicitar al correo atención.mlc@gmail.com. Atenciones sin acento, atención.mlc@gmail.com. También, por favor, para que más gente siga accediendo a estas pláticas, a estas charlas tan interesantes que son de prevención, que son de formación, que son de actualización para muchos profesionales de la salud, por favor, compártalas a través de nuestras redes sociales, que es o únanse e inviten a sus compañeros a unirse a nuestras redes sociales, que es en Facebook, Instagram y Twitter, Medical Legal Center. Agradecemos muy especialmente, como siempre, la plataforma de Yo Soy Médico 17 que nos facilita su Facebook Live para que este webinario llegue a más profesionales de la salud. Sin otro particular, me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es una médico con especialidad en cirugía general, con vasta experiencia en el tema. Nos hablará de sepsis abdominal. Ella actualmente forma parte del comité editorial y de desarrollo de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Obviamente,
con su vasta experiencia nos va a hablar del tema tan importante, como les decía, para todos los profesionales, pero particularmente para los especialistas en cirugía general. Ella es la doctora Avilene Escamilla Ortiz. Doctora Avilene, muy buenas noches. Sea usted muy bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Oscar. Agradezco al licenciado Abraham Dávila la invitación a todos ustedes para poder hablar de sepsis abdominal, el manejo integral, que ya lo dijo usted bien, que es básicamente para cirujanos, pero creo que también a los médicos generales, a los médicos en urgencias, ¿no? Porque hacer el diagnóstico oportuno es lo más importante, la prevención, así como ustedes dicen prevención en cuestiones legales, pues también aquí en medicina, prevención, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, al contrario, doctora, la dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Muy bienvenida, doctora. Nos vemos en las preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir, déjeme ver. Mm, para verla. Abajo de su pantalla hay un recuadro verde, doctora. Ajá, sí, el que dice, pero no me deja, ahorita voy a tratar de... A ver si nos apoyan el de soporte técnico, Pablo, que nos puedas abrirla para que puedan, Si es que le pongo, pero me dice en básico, no veo, no veo voy a abrir mi presentación a ver si así ya la tengo abierta, pero a ver si me deja. Ahora sí, compartir, sí, ya la tengo acá. Listo, doctora. Ya nada más si Sí, nos ya. apoya a ampliar. Ya se Perfecto, ve, ¿verdad? La pantalla perfecto. completa. Sí, Perfecto, muy doctora, bien. adelante. Pues vamos a hablar un poquito de sepsis abdominal, ya lo dijo el licenciado. Este, yo estoy en la Asociación Mexicana de Cirugía General. eh, si tengo que declarar algún conflicto de interés, pues no es como tal conflicto de interés, pero bueno, estoy en el grupo del proyecto CEPAV MX, un proyecto que inició ya tiene casi 5 años, en el cual la intención es que todo paciente con sepsis abdominal lleve un manejo en conjunto, integral, y que tengamos todos o hablemos, por decirlo así, el mismo idioma en el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a hablar un poquito de sepsis primero y luego ya un poquito enfocado al manejo de la sepsis abdominal. El riesgo de muerte en una persona, un intento de suicidio, son 10%. El infarto agudo del miocardio, 8%. Si intentamos hacer deporte extremo o, por ejemplo, que yo me quiera tirar de un paracaídas, pues el riesgo de muerte es todavía más bajo, es 0.0014%, ¿no? Hay que recordar que la sepsis mata y es grave, ¿no? Cada 3 segundos fallece una persona en el mundo por sepsis. La sepsis y sus secuelas siguen siendo una causa de muerte importante en las unidades de terapia intensiva y tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? La Alianza por Sepsis nos dice que hay 8 millones de muertes alrededor del mundo por sepsis. Se dice que los pacientes con sepsis, aproximadamente el 60% van a llegar a fallecer. En los Estados Unidos se reporta que un caso de sepsis tiene un costo mínimo, podríamos decir, de $18,244 y de ahí en adelante, ¿no? Y se dice que los gastos en Estados Unidos, que es donde se tienen más cifras, es 3.5 billones de dólares por año en pacientes que reingresan por complicaciones de sepsis o por sepsis. En nuestro país, y creo que si hacemos búsquedas en la literatura, no hay estudios que digan exactamente mortalidad por sepsis abdominal, sobre todo en terapias intensivas.
Hay este estudio que es del 2009, que es un estudio epidemiológico de la sepsis en las unidades de terapia intensiva, que fue realizado por el doctor Carrillo Esper. En él nos dice que en los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias, hasta el 60% va a ser por sepsis. Un 10% de estos pacientes van a llegar a presentar choque séptico al momento de la admisión, y por eso es importante hacer el diagnóstico y el manejo oportuno. Y en este mismo artículo lo que dice es que en México, en las terapias intensivas, el 27.3% de los ingresos son por sepsis, con una mortalidad del 30.4%. Y la mortalidad por sepsis abdominal en las terapias intensivas, en este artículo, se dice que es 47%, y es una de las primeras causas de muerte en el paciente quirúrgico. Derivado de este estudio, pensé que sería importante recopilar casos de sepsis abdominal, y en el hospital en el que laboro, que es el Hospital General Tacuba del Iste, eh, hice una recopilación de casos durante 3 años. Como es una base de datos bastante extensa, hasta ahorita llevo el análisis de los primeros 80 casos. En estos primeros 80 casos, los días de estancia de pacientes de sepsis abdominal en el hospital, en el servicio, incluyendo ya sea medicina interna, terapia intensiva o el servicio de cirugía, son 11.26 días de estancia, para que hagan el cálculo de lo que es en gastos, lo que consume un paciente por sepsis abdominal. Lamentablemente, pues la mortalidad, 17.5% en lo que llevo analizado de estos casos. Es por esto que los invitamos a que hagamos los registros. En el caso de los cirujanos está el registro quirúrgico. Gracias al doctor Roberto Torres se llevó a cabo esta plataforma en la que nos permite hacer el registro de todos nuestros procedimientos, y tenemos un apartado de sepsis abdominal porque también queremos llevar el registro a nivel nacional de todos los casos, ¿no? No nada más los individuales. Las causas de defunción hasta principios de año en mi hospital de defunción, si lo vemos, es neumonía nosocomial, sepsis, neumonía por aspiración, choque séptico y falla orgánica, acidosis metabólica y choque séptico, sepsis, choque séptico y falla orgánica, acidosis metabólica y sepsis abdominal, choque séptico y sepsis abdominal, acidosis metabólica y sepsis abdominal. Evidentemente, ahorita los diagnósticos son diferentes, ocasionados por la pandemia, y la mayor parte de las defunciones son neumonía típica, neumonía por SARS-CoV-2 y pacientes con choque séptico y SARS-CoV-2, ¿verdad? La Alianza por la Sepsis nos dice que tenemos que tener presente que las primeras causas de infección en un paciente están a nivel pulmonar, a nivel de abdomen, básicamente todo lo que es tubo digestivo, infecciones de vías urinarias y, por último, problemas en la piel, ¿no? ¿Y cuáles son los gérmenes? Bacterias, virus, hongos, parásitos, y todos ellos están presentes, y tenemos que tenerlo presente para que el paciente puede estar con un problema séptico, ¿no? Se dice también por la Alianza por la Sepsis, que dice que 1 de cada 3 muertes en un hospital van a ser causadas por sepsis. Por eso es que hay que tenerlo presente y que nunca se nos olvide. En el 26 de mayo del 2017, la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud determina que la sepsis es una prioridad. Se hace la Alianza Global por la Sepsis, y en esta Alianza Global por la Sepsis están incluidos varios organismos, se pueden incluir asociaciones médicas, pero algo importante, podemos agregarnos como individuos, ¿no? Entonces, particularmente yo estoy agregada, recibo artículos y recibo entradas al blog y a todo lo que habla de sepsis, y a lo que nos invita esta Alianza Mundial por la Sepsis es a que tengamos presente que un paciente puede estar en sepsis y
al ser una prioridad, yo puedo prevenir y hacer que este paciente no fallezca. Otra cosa importante que esta misma alianza hace es que en la siguiente clasificación internacional de enfermedades que debe de salir para el 2022, va a estar ya incluida la sepsis con todas las variantes, como es sepsis abdominal y sepsis por cada uno de los órganos que genera sepsis. Porque si lo vemos en esta clasificación internacional de enfermedades en el CIE-10, no está incluido como tal sepsis abdominal, sino está incluido lo que ocasiona sepsis abdominal, que es apendicitis, colecistitis, etcétera, ¿no? Pero no hay como tal el término sepsis abdominal, ¿no? Recordar que en el 2016 salieron, el tercer consenso de definiciones y guías para manejo de la sepsis y el choque séptico, que tiene sus asegúnes, ¿no? Hace un par de años, en redes sociales y muchos médicos de urgencias y terapia intensiva trataron de desestimar las guías porque no están de acuerdo en todo lo que dice, pero finalmente son las que hay hasta el momento, ¿no? Estas guías que salieron publicadas en el JAMA en el 2016 nos dicen que existe, para que haya la sepsis, bueno, una activación temprana de mediadores pro y antiinflamatorios, y nos dicen que es una respuesta desregulada del organismo que nos lleva a disfunción orgánica, y esta disfunción orgánica finalmente falla orgánica múltiple, y si no atendemos esto desde un inicio, el paciente puede llegar a fallecer. Nosotros en el grupo del proyecto CEPAP de la asociación, tenemos este esquema que proponemos para el manejo de pacientes con sepsis abdominal. Vamos a ir viendo un poco de cada uno. Es muy extenso que pudiera hablar yo ahorita en estos pocos minutos de todo. Es por eso que los invitamos que ahora en el congreso virtual que será en un par de semanas, pues tenemos el curso que es durante toda la semana de sepsis abdominal y en donde, bueno, ya profundizamos en cada uno de los temas, ¿no? Es muy importante el manejo perioperatorio o preoperatorio en el que ya tenemos identificado al paciente con sepsis abdominal, que ya hicimos el diagnóstico, que a lo mejor no sabemos qué es lo que tiene, pero que sabemos que hay algo dentro de ese abdomen y que hay que entrar a operar y revisarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues estabilizar a ese paciente, ¿no? Porque ustedes deben de verlo en sus hospitales, que cuando presentamos el caso a nuestros compañeros de anestesia, lo primero que nos dicen es, estabilízalo, mejóralo. Y a veces así se pasan 2, 3 días porque anestesia dice que hay que mejorar, cuando sabemos que si no lo operamos lo más pronto posible, pues va a seguir empeorando y menos lo vamos a estabilizar. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos? Es que de acuerdo a las guías de sepsis, pues esté estabilizado. Y las guías de sepsis dicen que entre 3 y 6 horas el paciente debe de estar estable o por lo menos con manejo. Entonces, eso es lo que recomendamos, ¿no? ¿Y qué es lo que proponemos? Es que así como hay un código sepsis en algunos hospitales, pues nosotros queremos que haya este código sepsis abdominal, que es básicamente lo que ya hay de sepsis, pero incluir que debe de haber la agudeza y la perspicacia de decir que hay algo dentro de la cavidad abdominal y que entonces le tienen que hablar al cirujano para que pueda hacer la evaluación del paciente, ¿no? Y también proponemos que así como hay carrito rojo o el carro azul para dar la reanimación cardiopulmonar, pues tengamos el carrito de sepsis, ¿no? En el que estén incluidos los antibióticos que debo de dar a mi paciente en la primera hora, la infusión de líquidos de acuerdo a lo que sugieren las guías, tener catéteres, tener sondas, todo disponible para que nuestro paciente esté en las mejores condiciones o entre a quirófano en las mejores condiciones. Las guías, una de las evaluaciones que nos dice que debemos de hacer es el SOFA, pero si vemos el SOFA nos pide demasiados parámetros y que muchas veces por laboratorio no tenemos a la mano. Es por eso que en las guías se menciona el Quick SOFA para que yo pueda saber si mi paciente tiene un puntaje de igual o mayor a 2, pues seguramente se asocia a mal pronóstico, sé que mi paciente tiene sepsis y que lo debo de manejar diferente que a otros pacientes.
¿Qué me dicen las guías? Bueno, pues las guías lo que me dicen es que yo debo de pasar líquidos a 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas del paciente. Debo de preferir, cristaloides sobre el poner, albúmina, el poner soluciones que sean coloides o que tengan, que sean derivados del maíz, del trigo, que aquí no se usa frecuentemente eso, pero en otros países sí. Nos recomiendan el uso de vasopresores. Se puede llegar a usar esteroides, aunque no es lo recomendable en la manera al principio en estos pacientes. Nuestros antibióticos, el antibiótico que yo voy a poner en la primera hora, en este ejemplo nos ponen vancomicina con tapimicina, pero eso es lo que ellos recomiendan, ¿no? Nosotros tenemos que poner antibióticos que estén, avalados por nuestro comité de antibióticos y por nuestro comité de calidad y seguridad del paciente, en el que veamos, dependiendo de nuestra microbiota que tiene el hospital y de cuál es la microbiología de lo que tenemos en nuestro hospital, basado en eso, yo tengo que dar mis antibióticos en la primera hora, y es los que me va a autorizar mi comité. Debo de tener, un ventilador a la mano por si el paciente tiene que estar, bajo ventilación mecánica y evidentemente mantener una presión arterial media por arriba de los, 65 milímetros de mercurio, ¿no? Recordar que la mortalidad por choque séptico va más allá del 60%, que me da disfunción de órganos, que puede estar refractario a la hipotensión y entonces a lo mejor puedo llegar a requerir de esteroides. Ver que cómo está mi lactato, mientras más lactato sube, bueno, pues más mal está mi paciente, tiene más acidosis y seguramente tengo que hidratarlo para tener en mejores condiciones a mi paciente. Ya determiné que mi paciente tiene sepsis, que tiene una sepsis abdominal, puedo hacer uso de la calculadora que nos, proporciona el Colegio Americano de Cirujanos, no se necesita ser miembro para tener acceso a esta calculadora. Aquí les pongo la dirección electrónica con la cual pueden entrar. La calculadora, ¿qué me permite? Me dice, yo le puedo poner qué procedimiento hay, me da toda la lista de procedimientos que hay de acuerdo al 109. Puedo tener acceso a poner si es procedimiento abierto o procedimiento laparoscópico y pongo todos los datos de mi paciente, como son la edad, el sexo, si tiene diabetes o no, mis comorbilidades. Recientemente esta calculadora, hace algunos meses, agregó todo lo relacionado al paciente geriátrico y entonces también tengo parte de lo que es algo de fragilidad en el paciente y entonces me da un mejor puntaje, ¿no? Al final, cuando yo le doy cerrar, me permite que toda esta evaluación que hice de mi paciente la pueda yo transportar a un PDF, la cual puedo bajar a mi computadora o mandarla, por ejemplo, a un correo electrónico, ¿no? Esta evaluación se la puedo enseñar al paciente si es que estuviera en condiciones, a los familiares, y es un punto importante, hablando de prevención, sobre todo en medicina, todo lo que es prevención médico-legal, pues yo puedo añadir esto a mi consentimiento informado y puedo decir, pues el porcentaje lo que me da la calculadora es porcentaje de complicaciones, ya sea infección de sitio operatorio, complicaciones respiratorias, qué porcentaje hay de mortalidad, qué porcentaje hay de si el paciente sale bien de que pueda reingresar, etcétera, ¿no? Entonces, una buena opción. No olvidarnos de nuestros gram negativos, que son los que nos ocasionan casi siempre nuestra sepsis y nuestro choque séptico. Ya estabilizamos al paciente, ya está en condiciones, ya me dio visto bueno anestesia, lo voy a pasar a quirófano y entonces, ¿qué hago? Pues ya que entré con mi paciente, lo más importante y que tengo que hacer es el control de la fuente de infección. Esto es, si yo encuentro un absceso, tengo que drenarlo. Si es un apéndice, quito el apéndice, hago si es una sepsis generalizada, entonces sí estará indicado que yo haga
un lavado de mi cavidad. Si es sepsis localizada, únicamente quito lo que está ahí en el foco infeccioso y no tengo por qué estar haciendo lavado de toda la cavidad. Recordar que siempre hay que hacer control de daños, no hay que hacer de más, no es pensar, ponernos a pensar que el paciente puede estar en triada mortal y si yo quiero estar haciendo más, si quiero estar haciendo anastomosis, y lo más rápido es sacar un estoma, mejor saco el estoma y no me pongo a hacer una anastomosis que seguramente va a ser de riesgo, pensando el que el paciente lleva muchas horas, desde que ingresó hasta que se operó, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y tengo que pensar en qué voy a hacer después, ¿no? Ya que tenga yo, mi paciente, ¿no? Nosotros recomendamos, que al término del procedimiento, en nuestra nota quirúrgica anotemos cuál es el índice de peritonitis. Este índice de peritonitis de Mannheim, que es el que nosotros proponemos, es un índice pronóstico únicamente, pero eso me va a decir cómo le puede ir a mi paciente. Si el riesgo está elevado, pues lo más seguro es que el riesgo de fallecer sea más alto que si es un riesgo bajo, ¿no? También es importante que en cada procedimiento que yo haga, es decir, si yo vuelvo a reoperar al paciente, tengo que hacer un nuevo índice y esto me puede dar la pauta de si el índice va aumentando, pues evidentemente el paciente probablemente llegue a fallecer, ¿no? Otro punto importante y otra escala que podemos hacer en los pacientes con sepsis abdominales, que no se nos olvide que algo muy sencillo, que es tomar la presión intraabdominal para saber si hay hipertensión o no. Si mi paciente tiene una presión intraabdominal mayor o igual a 12 en 3 ocasiones entre 4 y 6 horas, me indica que algo hay ahí, que seguramente tengo que abrir ese abdomen, ¿no? A veces, si no tenemos acceso a una tomografía, esto me da la pauta para que yo reexplore esa cavidad, ¿no? Si mi paciente se está deteriorando, seguramente que hay algo ahí adentro, ¿no? Y si yo tengo una presión que está baja, tengo un absceso que está localizado, pues a lo mejor no necesito reoperar al paciente y a lo mejor puedo tener acceso a una punción percutánea, ¿no? O si tengo habilidad y me lo permite, puedo hacer un drenaje de este absceso por la paroscopía, ¿no? Recordar que si tenemos un paciente con hipertensión intraabdominal, pues va a tener alteraciones del estado mental, alteraciones metabólicas, va a tener disfunción seguramente por el paso de los días de su tiroides, voy a tener problemas con el ventilador si esta presión intraabdominal está elevada y entonces a lo mejor estoy angustiado o angustiada porque el ventilador y porque no jala y porque hay problemas. Bueno, pues seguramente será porque tengo hipertensión intraabdominal y tengo que checar eso, ¿no? Mi flujo urinario va a empezar a disminuir, el paciente seguramente empezará con oliguria, seguramente, y en todos los pacientes con sepsis abdominal, pues tienen hipomotilidad y voy a tener problemas también en mi movimiento de mis intestinos. Puede el paciente por esta misma hipertensión empezar a tener disfunción hepática y falla en mis pruebas de funcionamiento hepático, ¿no? Finalmente ya operé al paciente y tengo que estar al pendiente de si el paciente va a requerir o no una reexploración, ¿no? Si yo dejé el abdomen abierto, que es algo que no recomendamos en el grupo, nosotros preferimos dejar el abdomen cerrado y ver cómo va evolucionando y entonces determinar si va a ser necesario reexplorar o no a ese paciente, pero a lo mejor tengo el abdomen abierto y por ahí puedo estar viendo cómo es el manejo y ver qué puede requerir mi paciente, ¿no? Otra cosa importante que vemos en el manejo y que lo recomendamos dentro del manejo de estos pacientes es la nutrición y el manejo con antibióticos. Muchos de estos pacientes entran con una desnutrición importante. Nosotros hemos recomendado en el grupo el utilizar la escala de Conut porque es mucho más sencilla, tiene pocos parámetros y nos ayuda a dar unas cifras adecuadas para poder saber si mi paciente está con desnutrición o no. Nosotros en el grupo también, ya que sabemos que el paciente va a requerir nutrición, nosotros recomendamos, si el tubo digestivo está disponible, hay que utilizar la vía enteral de un principio. Si no se pudiera, entonces hacemos uso de nutrición parenteral,
no con que hay que hacer bien los cálculos. No recomendamos a veces el uso de estas dietas que ya vienen preparadas para nutrición parenteral, porque seguramente le va a faltar alguna caloría, no vienen muchas veces con glutamina, no vienen con otros oligoelementos, entonces hay que adicionarle cosas a nuestra nutrición para que el paciente esté mucho mejor nutrido. Para los antibióticos, bueno, pues seguir las guías, ¿no? Finalmente para algo se hicieron y, por ejemplo, ¿no? Aquí dicen pacientes con, una infección intraabdominal no complicada, se controla la fuente de infección, pues seguramente no requiere antibióticos, ¿no? Yo encontré un apéndice no complicada que estaba en sus primeras fases, no tenemos por qué poner antibiótico. Controlé la fuente de infección, sí, quité todo, sí, no quedó a la vista y en lo que hice de mi limpieza, pus, ¿no? Entonces no voy a poner antibióticos, ¿no? No hay que incrementar o hacer que se cambie la microbiota y entonces sigamos con resistencias, ¿no? Si el paciente tiene una infección intraabdominal complicada, tenemos un adecuado control de la fuente de la infección, pues de acuerdo a las guías y a las referencias, pues son 3 a 5 días de antibiótico, ¿no? Yo he escuchado por ahí en algunos lugares donde dice, uno ya ve al paciente bien, pregunta que por qué no se ha ido de alta y la respuesta es, que complete esquema. Sí, ok, ya lo completó, ya son 3 días. No, el médico adscrito dijo que 14 días. Y entonces estamos consumiendo días cama, soluciones, etcétera, y el paciente ya está en condiciones de ir a su casa, ¿no? Entonces todo eso hay que contemplarlo, ¿no? Utilizar terapia antifúngica únicamente en pacientes que sospechamos que tienen una infección intraabdominal adquirida en el hospital y en los que estamos seguros que seguramente vamos a tener algún problema o que tienen una fuga, por ejemplo, de por una anastomosis, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de cómo vamos a hacer este uso de antibióticos. Los antibióticos recomendados estarán adecuados a las guías y a lo que yo tenga de, mi microbiología de mi hospital, que me reporte mi laboratorio y mi comité de antibióticos. Recordar que estos pacientes con sepsis, pues la mayor parte de las veces están con el ventilador, con sondas, y hay que tener cuidado de evitar neumonía por ventilación, las infecciones por catéteres urinarios, y tenemos que estar presentes de todo lo que debemos de manejarle al paciente, vasopresores, nutrición, un buen control de glicemia para que este paciente tenga una mejor evolución, los líquidos, es un paciente al que le debemos de estar pegados al paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los hospitales? Que, pues, a veces no es factible esto, ¿no? Hay que pensar en que el paciente puede tener sepsis, ¿no? Entonces, no olvidarse, o como dice la Alianza por Sepsis, piensa sepsis y que no se te olvide que este paciente puede estar séptico, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? El hospital el paciente se opera, pero, ¿qué sucede? Pues, que en los hospitales, no en todos, pero en algunos, pues lo operó el del turno nocturno, pues que él venga en el turno siguiente que le toca, es decir, si operó el martes, pues espérenlo el jueves para que revise al paciente. No, el paciente tiene que estarse evaluando siempre, ¿no? Pero les digo que sucede que es como el toque del rey Midas, ¿no? Ya lo tocó alguien y entonces ya nadie más lo quiere ver, ¿no? Y esperan al siguiente y así pasan los turnos. No, el paciente con sepsis abdominal debe de ser, como lo dice el doctor Cerda, y él dice: "Es como tarjeta American Express, las 24 horas al día, todo el tiempo". ¿Y a qué hora se ve el paciente? Pues todos los turnos y en todo momento, no lo podemos abandonar. Porque si yo me pego al paciente, eso me va a dar la pauta y me va a hacer que mi paciente pueda salir adelante y no fallezca a pesar de que esté grave. Es importante también que enseñemos a nuestros residentes a que cuando presenten pacientes no nos digan que el paciente está malito o el paciente, pues sí, está muy grave, sí, muy grave, ¿cómo?, ¿no? Entonces nos tienen que decir qué Apache tiene, qué Sofá tiene, qué Mannheim tuvo, para que yo pueda darme una idea de qué tan grave o no está grave mi paciente, ¿no? Recordarles que no hay, pretexto para sobre todo para los médicos en formación.
Hay calculadoras de sepsis que se pueden bajar a los teléfonos celulares de forma gratuita. Hay tanto para el sistema iOS como para el sistema Android, y la mayoría son gratuitas, algunas tienen algún costo, pero que finalmente son económicas, ¿no? Aquí hay otra, esta que es una, que bajé recientemente hace algunos meses, es una escala de sofá hecha para pacientes mexicanos. El doctor Silvio Ñamendis, me parece que está en nutrición, él juntó pacientes, hizo diferentes escalas, mediciones, y él sacó la escala del SOFA mexicano, ¿no? Está enfocada a pacientes de nosotros porque nos da pauta de cómo están nuestros pacientes, y está bastante bien. Se usa para las terapias intensivas y para ver cómo están nuestros pacientes. Les quiero dar las gracias. Estos son mis datos por si quieren contactarme, y recordar que lo más importante es prevención y hacer lo mejor posible para que el paciente con sepsis abdominal salga adelante y pueda salir caminando, y que finalmente nos agradezca ya que lo veamos en la consulta externa. Muchas gracias. Excelente información, doctora. Muchas gracias por su participación. Muy, muy avanzada y muy práctica su explicación, doctora. Antes de iniciar con las preguntas y respuestas, voy a iniciar con las particulares, doctora, si me lo permiten, y Sí, son las de las preguntas de abogado que siempre les digo. sí, Y más que pregunta es como una observación, doctora. Y era lo que platicamos al inicio, nosotros desde el punto de vista legal, ustedes desde el punto de vista médico. A ustedes los cirujanos ya les toca resolver los problemas cuando ya trae la sepsis abdominal complicada y habla de todas estas escalas y estos valores y las recomendaciones que nos propone, doctora, para tratar. Pero como bien dijo usted al inicio, es muy importante que los médicos generales, los médicos de primer contacto, los médicos que están en los servicios de urgencia, los médicos que están en la consulta externa, que quizá le llegue un paciente, o en los consultorios, ¿qué hacer, doctora? ¿Cómo identificar ya el cuadro séptico que está evolucionando o que está dando inicios, pues, para actuar evidentemente con mayor prontitud? Y sabemos que en la medicina entre mayor prontitud se atienda un padecimiento, menos riesgo de complicaciones tiene, doctora. sí. Mucho es de tener conocimientos, ¿no? Pero nos pasa mucho en los hospitales de que ven pacientes, por ejemplo, con un cuadro de diarreico y tiene fiebre el paciente, y lo catalogan de primera instancia el médico de primer contacto como una gastroenteritis, ¿no? Y yo les digo a veces, bueno, las gastroenteritis, hasta donde yo recuerdo, la mayor parte de las veces se puede dar fiebre, pero en un cuadro tan severo. Y otra cosa importante, las gastroenteritis en general no dan tanta alteración en los laboratorios, y muchas veces piensan, tiene diarrea, que se vaya a su casa. Y se les olvida que un cuadro de diarrea puede estar siendo un inicio o ya una manifestación de una complicación intraabdominal, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros lo que queremos es ver que todo lo que puede ocasionar dolor abdominal o cuadros similares a un problema de sepsis abdominal, el médico de primer contacto tenga como esa agudeza de decir, pues es fiebre, tiene la diarrea, pero ya lleva varios días, es diabético, está descontrolado, pues debe de tener otra cosa, y pensar que no nada más es una gastroenteritis, ¿no? Y otra cosa importante que pasa mucho en los hospitales, que eso también tengo incluido en mi base de datos que no he analizado, que es el paciente que regresa, ¿no? Este paciente que yo les digo ahorita, que tuvo la gastroenteritis, que es un cuadro diarreico y que piensan que es normal, pero que el paciente a los 2 días o 3 regresa porque se sigue sintiendo mal, y que si no lo revisa alguien que diga, tengo que internarlo, y que lo vea el cirujano, pues seguramente lo pueden regresar a su casa
con más tratamiento, porque a lo mejor dicen, pues no, no le dieron antibiótico, le voy a dar antibiótico, y entonces sigue el cuadro, y cuando ya lo vemos, como dice usted, licenciado, pues seguramente ya está muy complicado, ya cuando se opera, pues obviamente los riesgos y todo es mayor, ¿no? Sí, también me ha tocado atender muchos casos, doctora, y era un común denominador que en cuadro abdominal lo primero que hacía en los casos que me tocó atender, el médico es ponerle analgésico. ¿Qué tan recomendable es el analgésico, doctora, para los Eh, cuadros de- abdominales? las guías de abdomen agudo que salieron ya son un poquito, tienen un tiempo, que son del 2008, que sacaron los médicos familiares, me parece que son colombianas. Las guías, por ejemplo, dicen que no se dé analgésico a menos que ya lo haya visto el cirujano, porque el cirujano se hace responsable del caso y él es el que puede dar el analgésico y no el médico de urgencias, ¿no? Entonces, por eso recomendamos que el analgésico lo dé el cirujano cuando ya él dice, sí, sí es un cuadro quirúrgico. Evidentemente, el paciente, para no tenerlo con las molestias y el dolor en lo que entra a quirófano, sí indicamos los analgésicos, pero de primera instancia no recomendamos que el médico de primer contacto esté dando analgésicos, ¿no? Algunas veces lo que se puede recomendar es que se dé 1, 2 dosis. Si el cuadro no mejora, pues evidentemente quiere decir que hay algo más y que debe de ser reevaluado por un cirujano. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar con las preguntas de los Sí, profesionales. Muchas felicitaciones, muchos saludos, doctora. sí, gracias. Nos pregunta el doctor José Gracias. Roberto Reina qué opina de los pacientes que son manejados en los consultorios populares, los cuales cuentan con cuadros dolorosos abdominales que son manejados con antibióticos y analgésicos y están aumentando los riesgos de apéndices complicadas o aumentan el riesgo de sepsis más graves al enmascarar los cuadros. Doctora. Pues sí, evidentemente, no estoy de acuerdo en ese manejo. De hecho, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, sí, ¿Se sí. pierde? Sí, la escuchamos, Ya. doctora. Sí. Evidentemente, pues, es algo que no promovemos, ¿no? El que se den antibióticos analgésicos y sobre todo se da mucho en farmacias que están pegadas a consultorios pegados a farmacias, ¿no? También en esta base de datos que llevo, que es otro análisis que tengo pendiente de hacer, de sentarme, es eso. También tengo registrados estos pacientes que tienen sepsis abdominal, si fueron antes con un médico ajeno a nuestro hospital, que generalmente son médicos particulares o médicos de farmacia, y ahí también tengo incluido si le dieron o no precisamente analgésicos a este paciente, ¿no? Entonces, ya cuando saque todos los datos y pueda publicarlo, bueno, será interesante saber qué porcentaje, pero sí es un porcentaje alto, que tienen una premedicación o una medicación previa, ya sea en el mismo hospital o por otras personas, ¿no? Y sí, no es lo adecuado. Ante un dolor abdominal y que continúa con molestias, es no dar nada y mejor que vayan a un hospital, ¿no? O con un cirujano para hacer una evaluación. Perfecto. El doctor Sí, Leo Lagarde le comenta, también le manda saludos. ¿Y qué opina de una gracias. terapia intermedia manejada por cirujanos para evitar el diferimiento y la resistencia del dúo anestesia-terapia para estos pacientes críticos, que es indispensable ingresar, Sí. perdón, a quirófano a la brevedad? Pues, sí estaría bien, sería lo ideal, ¿no? Tener el manejo, por nosotros mismos. De hecho, yo les digo que la terapia intensiva no fue creada por nadie más que por cirujanos. El problema es que nosotros durante al paso de los años hemos cedido este terreno a los médicos de terapia intensiva, los quiero mucho porque tengo varios amigos que son excelentes, pero hemos cedido el terreno a los de terapia intensiva, anestesiólogos y a otros, ¿no? Sí creo que debería de ser manejada por cirujanos la terapia intensiva
Y la otra es, pues háganse amigos de un buen terapista para que también el médico de terapia detecte a tiempo el problema y entre los dos se pueda hacer el manejo del paciente, ¿no? Muy bien, doctora. También el doctor Reina Sí. le pregunta si es verdad o qué opina, si es verdad que el uso de drogas y padecimientos inmunodepresivos ocasionan que el paciente con cuadros abdominales lleguen más tarde al hospital llegando con cuadros complicados con sepsis. No escuché bien, es decir, ¿el uso de drogas pueda modificar el cuadro? Sí, que el uso de drogas inmunodepresivas ocasionen que se altere el cuadro complicado con sepsis. Sí, sí se puede alterar el cuadro si el paciente, toma un inmunosupresores, si el paciente, hace uso de algún tipo de droga, puede modificar los cuadros, ahí hay que ser, tener algo de, les digo yo, colmillo para poder, detectar esto y poder, determinar que el paciente tiene una sepsis abdominal, ¿no? Sobre todo pacientes inmunocomprometidos, diabéticos descontrolados, que tienen alergia. Muchas veces el paciente no tiene leucocitosis y dicen: "Ah, no, no tiene de leucocitosis, no es sepsis abdominal", y no, sí, sí puede ser sepsis abdominal. Ok, doctora. Ahorita Sí. menciona las comorbilidades, doctora, particularmente la diabetes. Muchas veces, también me ha tocado atender asuntos que no toman en consideración esta patología agregada y muchas veces esto nos puede indicar que el paciente se puede complicar precisamente por esa comorbilidad, doctora. Entonces, ¿qué recomendación también al respecto? ¿De que del paciente que está con comorbilidades? Para vigilar o de alguna manera enfocarse a esa comorbilidad también. Ah, sí, también hay que estar al pendiente y vigilar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es diabético, como les comentaba, un estricto control de la glicemia. Nosotros recomendamos que esté, de acuerdo a la literatura dice que normalmente es 180 o menos. Hay artículos que dicen más estrictos, 150 o menos para el control de la glicemia. ¿Por qué? Porque está demostrado que si el paciente tiene hiperglicemia, va a tener no va a haber una buena migración de polimorfonucleares al sitio donde tenemos el proceso infeccioso, nos va a retrasar el proceso inflamatorio tanto en cicatrización y como en todo lo demás, y entonces por eso es que hay que tener un buen control, sobre todo, glicemia, ¿no? La hipertensión igual, si es cardiópata, tenemos que hacer un manejo de preferencia en conjunto con los compañeros de medicina interna o, como decían hace rato, ¿no? Con el médico de terapia intensiva, pero tener una comunicación estrecha. ¿Qué hemos visto muchas veces? Es que operamos al paciente, lo dejamos en la terapia intensiva y le dejamos el manejo al de terapia intensiva porque se nos hace más cómodo. Digo yo: "Ah, pues yo ya estoy en mi camita, que me lo maneje él", y no, es manejo conjunto. Yo no puedo abandonar el paciente en la terapia intensiva, ¿por qué? Porque me va a hablar a los 3 o 4 días cuando está saliendo verde por la herida, ¿no? Entonces, no, tengo que estar al pendiente y estar pasando visita constantemente en la terapia intensiva o en el servicio de medicina interna y no abandonarlo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Dice el doctor Luis Vázquez, comenta, la felicita y le agradece la información. Dice, considero que el problema radica desde el primer contacto y primer nivel, donde no se detecta oportunamente de las complicaciones en la detección de las infecciones leves y que se complican en el hospital. Y ya en segundo nivel es la falta de protocolización ante choque séptico. Se subestiman en urgencias los resultados de laboratorios, no se realiza valoración multidisciplinaria, infectología, epidemiólogo, cuerpo de gobierno, no se están haciendo cultivos como protocolo, además de la resistencia a los antibióticos. Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso el proyecto que tenemos en la asociación es eso, es permear y bajar toda la información desde las autoridades hasta abajo, ¿no? Porque sí, ciertamente, ¿no? A nosotros nos toca turno de fin de semana, letrerito que pone el laboratorio de no se reciben cultivos, ¿no? Por ejemplo,
o de que no hay reactivo para los marcadores de reactantes de fase aguda, ¿no? Entonces, sí es importante que todo esto permee hacia abajo para que estos pacientes puedan tener una mejor atención y puedan salir adelante. Perfecto, doctora. Dice al respecto el doctor Virgilio Gómez, eh, dice que en ocasiones se dan el lujo de pensar que si algún colega metió la mano a un paciente, nosotros no debemos de hacerlo. Doctora. Yo creo, y aquí está usted como licenciado, el paciente no se debe de abandonar. Entonces, el paciente en el turno que está se nos olvida, sobre todo, yo voy a hablar de institución pública, ¿no? En la institución pública a veces son muy dados para algunas cosas sí es mi paciente, pero para otras no es. Entonces, si es sepsis abdominal, no es mío y que lo vea otro. Pero se nos olvida que cuando yo ya firmé mi entrada y estoy en el turno, la responsabilidad de los pacientes que están hospitalizados es mía. Y si yo no lo vi, si no le puse nota, si tengo un buen perito y un buen abogado, voy a perder. Entonces, si no sé qué hacerle, que es válido, yo puedo decir: "No sé qué hacerle, veo que tiene fuga intestinal, pero no sé qué hacerle". Bueno, una buena nota, me comunico con mi jefe y le explico, y por lo menos tengo al paciente en mejores condiciones para que al día siguiente el jefe o alguien más pueda tomar el caso. Pero no podemos abandonarlo, eso es abandono de paciente finalmente, si sabemos que está mal, eso hablando de médico legal, ¿no? Así es, voy a meter mi cuchara, doctora. Yo les comento a los médicos, y como dice, particularmente institucionales, no hay pacientes de médicos y no hay médicos dueños de pacientes. Los pacientes son de todos. Entonces, el problema en las instituciones, muchas veces ni siquiera un mismo médico da seguimiento y da manejo. El que programa es uno, el que opera es otro, el que da seguimiento es otro. Entonces, ¿de quién va a ser el paciente? Es como usted bien dice, del que está en el turno que le toca verlo. Hay veces, como usted comentaba, si lo operó el médico del martes en la noche, no, va a pasar, son 1, 2, 3, 4, 5 turnos sin que lo vean hasta que lo vuelva a ver el médico que lo operó hasta el jueves. Entonces, eso no es posible y eso trae como consecuencia un problema real, legal. Entonces, muy buena recomendación de su parte, doctora. Sí, gracias. Dice el doctor Víctor Ledesma, ¿cuál es la mejor solución para lavar cavidad peritoneal? ¿Es válido el uso de soluciones con hipoclorito de sodio o amonios cuaternarios? Nosotros en el grupo no recomendamos hipoclorito y amonio cuaternario. Ya nos pasó creo que fue el año pasado que estuvimos en un congreso me parece que fue el de Panamá, que fuimos al de infecciones, donde nos presentaron un trabajo en el que ponían soluciones diluidas con hipoclorito de sodio. No tenían un buen protocolo, es probable que sí sea útil si se tiene un buen número de pacientes. Hay que ver cuando se usan este tipo de soluciones, si es que alguien va a hacer un protocolo, es de ver qué tipo de paciente fue, qué patología fue, qué índice de Mannheim tenía, cómo estaba de su Apache, para poder decir que efectivamente esta solución sirvió o no en esa cavidad abdominal. Nosotros recomendamos únicamente solución fisiológica. Sabemos que se están llevando protocolos con otras soluciones, pero yo creo que hasta que no salgan artículos que nos den estadísticas serias, basadas en evidencias, con significancia estadística, pues se podrán llevar a cabo y utilizar, ¿no? En el grupo decimos que si nos gustaría que a nosotros nos pusieran, por ejemplo, amonio cuaternario o hipoclorito, aunque fuera diluido, pues probablemente no, ¿no? Es menos inocuo, solución fisiológica, es más económico y lo tenemos a la mano en los hospitales. Perfecto, doctora. Comenta el doctor Sergio Utov Brito, espero haberlo pronunciado bien, la Sí, felicita. gracias, Sergio. Y dice que muy buena labor el haber resumido en 40 minutos un tema tan extenso. Comenta que sería importante recordar que la evolución de un paciente séptico será muy diferente si se da la reanimación prequirúrgica a no darla.
el cirujano es el responsable de dicho manejo. Sí, sí, eso es definitivo, ¿no? Mientras más rápido abordemos el caso, va a tener una mejor evolución. Así es, dice el doctor Antonio Trejo, ¿qué es lo que se recomienda? Dar de inicio antibióticos de amplio espectro y dependiendo de la evolución del paciente, desecharlos por otros. Sí, si no tenemos, por ejemplo, en nuestro hospital que nos digan qué antibióticos son los que puedo usar en la primera hora, efectivamente un antibiótico de amplio espectro en lo que tengo el cultivo. En cuanto tengo el cultivo, hago el cambio al antibiograma y a lo que me haya resultado en mi cultivo. Muy bien, doctora. Dice el doctor Carlos Gutiérrez que si puede dar un comentario sobre el uso de drenajes en sepsis peritoneal. Sí, es muy extenso también si habláramos de drenajes, pero nosotros así a grandes rasgos es, si hay peritonitis localizada, recomendamos dejar drenaje en el sitio. Por ejemplo, un apéndice que estuvo complicada, que yo drené un absceso periapendicular cercano, dejo un drenaje ahí. Pero si es una apendicitis en la que no hubo mayor complicación, pude limpiar y secar lo que había de pus ahí, no dejo drenaje. Si es sepsis generalizada, valoro si dejo o no drenajes, porque es muy extenso, ¿no? Hablar de esto, pero tendríamos que hablar primero de la fisiología del peritoneo, hacia dónde drena toda lo que yo tengo de colecciones que se me pueden formar. Y yo recuerdo mucho un maestro que me decía, en paz descanse, que me decía que si yo quería drenar toda la cavidad, pues tendría que poner drenajes en todos los cuadrantes, porque es donde se forman los abscesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomienda el grupo? Es un buen control de la infección, hacer un lavado que no sea extensivo, porque también se abusa y muchos dicen, voy a lavar la cavidad hasta que esté limpio, y yo me pregunto, pobre peritoneo, que no lo están dejando trabajar, ¿no? Entonces, lavamos hasta quitar efectivamente donde vemos, ¿no? Pero no lavar de más, y recomendamos drenajes únicamente cuando hay peritonitis localizada. En peritonitis generalizada, pues tendríamos que dejar varios drenajes y está demostrado que muchas veces estos drenajes se tapan con los detritus, con fibrina y no me funcionan. Ok, dice el doctor Andrés Márquez, hace un comentario que desafortunadamente hay muchos pacientes que han sido multitratados y ya acuden con los médicos en estado de choque séptico con foco abdominal y los familiares exigen una intervención inmediata y le pregunta que con qué esquema de antibióticos se iniciaría teniendo en cuenta que los mencionados en ocasiones son difíciles de obtenerlos. ¿Con qué antibióticos? Pues, si no tenemos, los que a veces recomiendan las guías, yo lo que utilizo es, una cefalosporina con, metronidazol o clindamicina, porque me cubre anaerobios, y la mayor parte de las veces con eso les va bien a los pacientes. Aquí lo importante es mi técnica quirúrgica. Si yo limpié bien mi cavidad, muy probablemente, como dicen las guías, nada más requiera de 3 a 5 días con los antibióticos y no requiera mucho más. Aprovechando que nos está viendo mi querido maestro, el doctor Sergio Utoff, como dice, los antibióticos convierten a un, no convi- lo, a- convierten a un cirujano no convierten al cirujano de segunda en uno de primera, ¿no? Sino finalmente el antibiótico es un apoyo. Mi técnica quirúrgica es lo más importante. Si yo hago bien las cosas, probablemente no requiera del uso de antibióticos, ¿no? Perfecto. Le pregunta el doctor Martínez Carabaraín de Veracruz, la saluda y le pregunta si el retraso en la decisión de una reintervención quirúrgica abdominal urgente, a su criterio, ¿qué tanto afecta la mortalidad de los pacientes en terapia intensiva? Sí, sí. Dicen, perdón, dice que les da miedo reoperar.
Sí, ese es el problema, que muchos tienen miedo a reoperar y no quieren entrar con ese caso, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es, cuando tengan un caso así difícil que nadie quiere entrar, es que se haga un consenso, ¿no? Con varios cirujanos para, apoyo de decidir qué hacer, ¿no? Así como ustedes ahorita hablaron de que tienen su grupo de WhatsApp para casos clínicos, pues no estaría mal que tuviéramos, digo, nosotros tenemos un grupo interno en el que mostramos nuestros propios casos, ¿no? Pero estamos en la mejor disposición que si alguien tiene un caso difícil, a cualquiera del grupo nos lo presenten y nosotros decirles qué opinamos y qué se pudiera hacer. ¿Qué sugerimos en sus hospitales? Es que se tenga gente que le guste uno la sepsis abdominal, para que sea el indicado de entrar en estos casos, ¿no? Porque muchas veces es eso y es lo que yo decía hace rato, a lo mejor no me siento en la capacidad de reoperar un paciente, pero a lo mejor hay alguien en el equipo quirúrgico de mi hospital que sí, y entonces él es el indicado que entre y nos ayude a resolver el problema, ¿no? Muy bien. Dice, le pregunta el doctor José Víctor Muñoz que si utilizan el sistema VAC en sepsis abdominal con abdomen abierto. Sí, sí lo hemos utilizado. Recomendamos que no sea por muchos días. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si hubo despulimientos o algo, porque el sistema de presión negativa o sistema de vacío a veces empeora esos abdómenes, ¿no? Entonces tiene sus indicaciones. Se puede utilizar el sistema que hay ahora de instilación del sistema de presión negativo y no usarlo por mucho tiempo. Lo importante es ver cuál es el problema del paciente y tratar de cerrar este abdomen lo más pronto posible y no dejarlo con sistema de presión negativa o de vacío. Muy bien, doctora. Le pregunta el doctor Abelardo Gerardo Estrada que en el estudio que comenta que ustedes realizaron, doctora, ¿cuáles son los gérmenes más comunes y la resistencia a antibióticos? Algunos pacientes llegan automedicados y multitratados. No tengo resultados de cultivos, no lo incluí en mi revisión, lo que son cultivos y gérmenes, pero sí, obviamente, sin tener los datos a la mano, efectivamente hay muchas resistencias. No tenemos o no incluí lo de los cultivos por precisamente lo que nos preguntaron hace rato, ¿no? Nuestro laboratorio no apoya todos los turnos con cultivos, no dan los resultados, tardan en dar el resultado. Entonces, no lo incluí, pero bueno, es una buena opción para un siguiente protocolo. Muchas gracias. Eh, por último, doctor, hay más preguntas y muchas felicitaciones. Y Gracias. le pregunta el doctor Antonio Torres, el uso de esteroides es controvertido, sin embargo, en la práctica nos puede ayudar para el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, como ahora en el COVID. Sí, así es. De hecho, las guías en un inicio no lo muestran y dicen que no se debe de usar. De hecho, no puse esa lámina, hay un protocolo que es, en un artículo en el que está demostrado que al paciente con choque séptico y sepsis abdominal, si usamos la vitamina C, la hidrocortisona, infusión de líquidos, bien apegados a eso, les va mucho mejor a los pacientes. Pero recientemente, no tengo exacto la fecha, pero fue en este semestre que pasó, salió un artículo desestimando el uso de vitamina C y esteroides en pacientes con choque séptico, por eso ya no lo puse, pero sí, efectivamente, nosotros en nuestro hospital, cuando a mí me toca operar pacientes, junto con el médico de terapia intensiva, usamos esteroides y les va muy bien a los pacientes, sobre todo si están en choque séptico. Muy bien, muchas gracias, doctora. Excelente, Sí, tanto gracias. las respuestas como la charla. Doctora, un Muchas mensaje gracias. final para la comunidad médica, doctora. Pues bueno, que estemos muy alertas, que nosotros como cirujanos, como médicos de la especialidad que seamos, bueno, enseñemos a los que tenemos alrededor de nosotros a identificar estos pacientes para que tengan una atención oportuna y no se queden sin atención, que estén 2, 3 días y que a lo mejor hasta el cuarto día deciden que lo debe de ver el cirujano, ¿no? Entonces,
que entre todos hagamos comunidad para la sepsis, pensemos en sepsis y hagamos prevención para que les vaya mejor a estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Y No, gracias a reitero, ustedes. excelente, a nombre del licenciado Abraham, a nombre de Medical Legal Center y a nombre de un servidor, muchas gracias por su participación. Si me permite, doctora, voy a despedir el webinario, doctora. Sí, sí, Gracias a gracias. todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañaron una vez más a este webinario que llevamos varias semanas ya. Yo no tengo el dato exacto. El licenciado Abraham es el que maneja los datos. Mañana cerramos esta semana de este webinario. Mañana nos acompaña una psicoterapeuta con el tema el autocuidado y de no llevarlo a cabo, ¿qué pasaría con su paciente? Bueno, también es un tema muy interesante para cerrar la semana de este webinario. Mañana ya el licenciado Abraham estará con nosotros y les estará dando el programa para la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado, a todos los que se conectaron de toda Latinoamérica, de Honduras, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Colombia, de toda Latinoamérica, desde luego de nuestro México y también en Estados Unidos que nos acompañaron. Muchas gracias por haberse conectado. Síganos por favor en nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Instagram, Facebook, Twitter. También esta charla ya la van a subir más tarde, como todas las demás, a nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos también y ahí pueden consultar esta y todas las demás charlas que se han impartido en este webinario en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Cualquier información relacionada con nuestras pláticas y nuestra plataforma, por favor, la pueden solicitar a nuestro correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Agradecemos el favor que nos hace la agrupación médico Yo Soy 17, que nos facilita su Facebook Live para llegar a más profesionales de la salud. Les recordamos que si son titulares de algún hospital, de la jefatura de enseñanza de algún hospital, si forman parte de alguna agrupación médica y desean informes y desean estas pláticas, por favor pónganse en contacto al correo que les acabo de comentar y ahí nosotros les facilitamos la plataforma y las charlas se las damos en privado para los grupos de quien ustedes determinen. Al inicio de la presentación, ahorita vamos a ver también que nos pongan el código QR. Este código QR es para un grupo de chat. Este grupo de chat es para estar informado en actualidades médico-legales, para en cuestiones periciales y formar una comunidad para que tengan ustedes más información en lo que es la materia pericial y la materia médico-legal. Esto en virtud de la inquietud que surgió el martes a través de la charla que dio el licenciado Gildardo Cepeda respecto a la materia en materia pericial. Reitero nuestro agradecimiento, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana ya el licenciado Abraham estará con ustedes saludándolos personalmente y yo me congratulo una vez más por la oportunidad que me dio el licenciado Abraham. Me despido de nuevo de la doctora Avilene. Muchas gracias, doctora. Excelente Muchas su gracias a participación. ustedes. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Los vemos próximamente. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.